Jóvenes estudiantes del grado décimo, bienvenidos al área de Ciencias Políticas para el año 2021. Este video va con fines de explicar el primer taller y también de hacer una breve introducción de lo que trata la materia. Así que empecemos. Bueno, lo primero que debemos decir es cuál es el objetivo o para qué se ha incluido esta materia en el programa curricular del bachillerato. ¿Por qué ustedes tienen que ver ciencias políticas en 10 y antes parecía que eso no interesaba? La respuesta es sencilla. Ustedes están próximos a cumplir 18 años y a convertirse en mayores de edad. Es decir, dentro de 2 o 3 años se van a convertir en ciudadanos y ya van a tener la capacidad o digamos van a estar habilitados para votar. Por lo tanto, van a tomar decisiones políticas. Y cuando digo decisiones políticas, quiero que les quede claro que la política no es solamente la que se hace cada 3 años cuando hay elecciones, o cada 4 años cuando hay elecciones presidenciales, o la que se hace en la alcaldía. No, esa es la primera lección que deben aprender mis estimados amigos. Ustedes deben entender de política y saber cuáles son las implicaciones de la política, hasta dónde llega la política, porque de ella depende todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Cuando ves las calles vueltas nada, detrás de eso hay decisiones políticas o decisiones que no se han tomado. Esas calles llenas de hueco, falta de decisiones políticas. Ese puente que está malo, como el que conocemos del colegio, o cualquier puente roto, hay problemas que no está resolviendo la política. ¿Por qué no hay un comedor estudiantil en tu colegio o en los colegios de tus amigos o en los colegios que tú conoces? Cuando debería haberlo, porque eso debería ser un derecho para ustedes los estudiantes. Es la política la que está fallando. La política no está haciendo su trabajo. El puente que se rompió y que nadie arregla. ¿Y dónde está pues la plata? Si se supone que eso es un bien público y se debe arreglar. ¿Por qué estas calles vueltas nada? La política es para eso. La política es para organizarnos como comunidad y que no existan calles como estas, que no exista desempleo. Cuando ustedes salgan a trabajar o vayan a la universidad y ya necesiten trabajar y demás, el panorama es terrorífico en estos momentos, el desempleo está muy alto. ¿Y quién tiene que entrar ahí también a resolver? La política, muchachos. Las altas tasas de desempleo y el desorden social que hay en un país como Colombia tiene gran responsabilidad, digámoslo así, o tiene su origen en que estamos tomando malas decisiones políticas o no las tomamos, o no entendemos nada de política y no nos interesa. Precisamente porque no nos interesa es que tenemos un país como el que tenemos, con tantos problemas y tantas carencias y tantas cosas que necesitamos, como por ejemplo el comedor, o que nuestras instalaciones estén tan malas, ¿cierto? Esos son decisiones políticas que nos están tomando. Entonces, mis amigos, ese es el objetivo de esta clase, que empieces a pensar, empieces a pensar políticamente y a entender por qué eso que llamamos política es tan importante para nuestra sociedad. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver un recorrido histórico de dónde más o menos empieza la política y luego vamos a ir profundizando entre este año y el grado 11 de cómo podemos volvernos más políticamente activos y entenderla mejor para cambiar nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestro municipio. ¿Listo? Así que empecemos. Me voy a dirigir acá donde tengo el taller que les presenté, ¿cierto? Aquí lo pueden ver. Entonces por eso les hablaba de que vamos a hacer un recorrido histórico, vamos a ver la política de la antigüedad, más o menos de dónde surge. Y cuando hablamos de la política nos tenemos que trasladar, si hablamos de su nacimiento, de su origen, tenemos que trasladarnos a Grecia. ¿Han oído hablar de Grecia? Grecia es un país que queda al extremo de Europa. Si miramos en este mapa, vamos a poner este mapa aquí, este mapa nos va a mostrar que Grecia viene estando aquí. A ver, vamos a fijar esta hoja quieta, que se me está moviendo mucho. Eso, la voy a poner quieta para fijarla. Grecia va a estar, les voy a decir, a ver, por aquí más o menos. Miren que aquí está Colombia, Venezuela, Brasil, México, United States, Estados Unidos, y miren la distancia a la que estamos de Grecia, bastante lejos. Mira, aquí está España, China,
Rusia, de donde viene Telegram, Australia, de donde son los canguros. Entonces, bueno, es para que nos hagamos una idea de dónde está ubicado Grecia. Grecia está ubicado en una esquinita de Europa, como una colita que sale aquí después de Italia, un poco más allá después de Italia, listo. Entonces, bueno, este país, que hoy es un país, digamos, no pobre como nosotros, pero tampoco rico como Estados Unidos, es un país, digamos, intermedio. En ese país tan pequeñito surgieron cosas muy interesantes hace mucho tiempo. Lo primero fue que de ahí se originó la política. Aquí lo tenemos más de cerca para que lo veamos cómo es este. Si recordamos, la capital de Grecia es Atenas, ¿sí? Atenas, mírenlo, aquí está. A ver, lo voy a subrayar por aquí. Vamos a señalarlo aquí, Atenas, la capital. Entonces, hace más de, vamos a poner, 2500 años atrás, o sea, 5 siglos antes de Cristo, las ciudades griegas no eran como las conocemos hoy, o Grecia no existía, o sea, no era un país como era hoy, como es hoy, sino que existían unas cosas que se llamaban polis. Cada ciudad de estas, como Esparta, acuérdense que de Esparta son los famosos 300, los que salen en la película aquella, los espartanos. Ciudades como Atenas y Espartas eran polis. Polis, ¿qué quiere decir? Que eran ciudades-estado donde ellas mismas tenían su autonomía, tenían sus directrices o sus formas para gobernarse. Dicho de otra manera, estas ciudades eran como un país en pequeñito. No existía una capital a la que Atenas le rendía pleitesías o debía seguir órdenes, sino que ellas mismas eran una especie de país. Ese país pequeñito, como lo era Atenas, se le llamaban polis. Esto era una polis, esto era otra polis, Micenas era otra polis. A ver, ¿cuál más? De Lesbos, mire, la isla de Lesbos viene la palabra lesbiana, pero eso es otro cuento, luego se los voy a contar. Bueno, entonces, las polis griegas, que ya eso es lo que se habla acá en el trabajo, en el documento, mire. ¿Qué era la polis griega? Lo que les decía, una ciudad con muralla, como Atenas, tenía sus campos de cultivo, tenía pastoreo, o sea, cabras, vacas, y puertos, ciudades que daban al mar para comunicarla con el exterior. Cada polis tenía su propio territorio y no aceptaban someterse a ningún poder, ¿sí? O sea, ciudades autónomas independientes, un mini país. A veces tenía más o menos 10.000 habitantes y el territorio 1.000 o 3.000 kilómetros cuadrados, listo. Atenas era la principal polis de esa época, que no era capital en ese entonces. Bueno, de Grecia de esa época fueron dos de las personas más famosas que han existido en la historia. Cuando ustedes oyen hablar de gente muy sobresaliente en la historia, gente que dejó huellas, uno piensa por ejemplo en Einstein, Albert Einstein, el físico más inteligente del siglo pasado. Einstein, esta letra me quedó horrible. Einstein, creo que lo copié mal. Einstein, sí. Piensan, por ejemplo, uno piensa en Darwin, Charles Darwin. Uno piensa en Newton. Personajes súper importantes de la historia. Uno piensa en Da Vinci. Y a toda esta camada de personajes muy inteligentes que marcaron huella, hay que también pensar en Platón, que lo van a ver en filosofía. Y pensar en Aristóteles, que también lo van a ver en filosofía. Pero Platón y Aristóteles no solo fueron filósofos porque hablaron de que hay que vivir o cómo hay que vivir, sino que también hablaron de la política. Y ambos empezaron a hablar de la política porque, como les dije, eran griegos. Aristóteles vivió más o menos 300 años antes de Cristo y Platón un poquito antes, 200 años antes de Cristo. Entonces Platón, que era un tipo muy inteligente, muy astuto, dice: para mí la política es el arte de la convivencia, una condición natural del ser humano. O sea, cómo nos organizamos en comunidad para que, bueno, estos recojan la basura, estos recojan los impuestos, estos abran un colegio, estos organicen almacenes. Eso se hace con la convivencia, organizar un municipio, por ejemplo, y eso se hace con política. Eso es lo que decía Platón. ¿Listo? Esa política, dirá Platón, nos permite distinguirnos a los humanos de los demás seres. Es decir, el perro, el conejo, el gato no tienen política.
Ellos no son capaces de organizar una ciudad, un municipio, y no son capaces de organizar, pavimentar una calle, no son capaces de poner una dirección y decir, bueno, esto se va a llamar la calle tal, ese es el centro, aquí vamos a hacer la iglesia. No, dice Aristóteles, eso solo lo hacen los humanos. Organizarse en convivencia, eso que llamamos política, nos distingue de los demás animales. ¿Listo? Entonces, ¿qué dirá Aristóteles? Aristóteles dirá que el ser humano, esto lo vamos a volver a ver más adelante, esto es una introducción, el ser humano es un son politicón. ¿Eso qué quiere decir? Son es animal y politicón político. Dicho de otra manera, el ser humano, nosotros somos animales políticos. ¿Sí? De la palabra zoom, que esto es el griego y quiere decir animal, va a venir la palabra zoológico. ¿Sí? Ese es el origen. Zoológico, el lugar donde están los animales. O sea que esta es una raíz griega. ¿Listo? Entonces dice Aristóteles, el ser humano está dotado de alma y vive en la polis. Vivir en la polis, en esas ciudades, quiere decir lo mismo que vivir en sociedad, en comunidad. Significa una asociación cuyos elementos son, es decir, la polis, ¿qué quiere decir? Una asociación donde están unidos el ser humano y la comunidad. ¿Sí? La comunidad. Con esos dos elementos se forma una sociedad. Dice Aristóteles que el ser humano distingue lo bueno de lo malo mediante la palabra. Lo bueno de lo malo y lo justo de lo injusto a través de la palabra. Para Aristóteles, la palabra, o sea, la capacidad de hablar, es eso que nos va a distinguir de los animales, pero no solo por hablar, sino que la palabra, el hablar, me permite a mí saber que, por ejemplo, matar no está bien, o matar es malo, ¿cierto? Que no es justo que haya gente muy rica y que haya gente tan pobre, viviendo todos en este mismo planeta. Listo. Entonces continuamos acá. Vamos a continuar acá. Y vamos a ver un poco de cómo era que vivían esos griegos. Acuérdense, cuando estamos hablando de esta Grecia antigua, estamos hablando de más o menos 500 años antes de Cristo. Y si hablamos de 500 años antes de Cristo, esto quiere decir que estamos hablando de hace 2500 años. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de... Perdón, aquí hay que borrar este cero. Si estamos hablando de 2500, eso quiere decir que contamos 500 años antes de Cristo, 500 años hacia atrás. Entonces, esa sociedad griega de hace 2500 años tuvo una forma de organizarse distinta a la de nosotros. Allá nació esa cosa que llamamos democracia. Democracia. En otro video les voy a explicar muy bien, el video que sigue y en el próximo tema vamos a entender cómo nació. ¿Democracia qué es? Que el pueblo pueda decidir quiénes son sus dirigentes. Demo es pueblo en griego, pueblo, aquí no me quiere escribir, pueblo, y cracia, que viene de kratos, es forma de gobierno o poder, forma de gobierno. Entonces, forma de gobierno del pueblo, esa es la democracia. Puedes votar, puedes escoger a tus alcaldes. Acuérdense que si hay un rey, al rey no lo podemos escoger. El rey pone, cuando él se muera, a quien lo continúe, a su hijo. Su hijo será el que lo reemplace. Ahí no habría democracia. Ese es otro sistema. Entonces, ¿cómo hacían los griegos? Los griegos dijeron, sí, nosotros inventamos la democracia. Aquí podemos votar y escoger a nuestros dirigentes. Pero los que van a votar son los ciudadanos. El que tiene la ciudadanía griega, ¿sí? Pero ciudadanos eran solamente los que habían nacido en Atenas. Los que habían nacido en Atenas eran hombres y excluía a otras personas. Por ejemplo, si tú eras mujer, no eras considerada ciudadana. Si eras extranjero, tampoco eras considerado ciudadano. O sea, extranjero, digamos, de Corinto, de Esparta, y vivías en Atenas, no podías ser considerado ciudadano y no podías votar. Y si eras esclavo, menos. Y toda esta gente era el 75% de la población. Los esclavos, las mujeres y los extranjeros. O sea que los que escogían eran realmente muy poquito, era un 25%. Un 25% eran los que votaban y escogían a los demás. Entonces, la democracia nació en Atenas, pero era una democracia, digámoslo, muy limitada, muy cortica, muy pequeña, porque mandaban una minoría. ¿Listo? Para que tengamos eso presente. Entonces,
Antes de que llegara la democracia ya en Atenas existían reyes. Esos reyes fueron perdiendo poder ante la aristocracia, es decir, ante un grupo escogido de personas que dijeron no queremos más reyes. Y bueno, ya esto es otro rollo, esto luego lo voy a explicar, esto no nos interesa tanto ahora, que luego va a aparecer la figura del tirano. El tirano es el que se sube al poder y no lo suelta. Pero bueno, eso es para que tengamos presente. Entonces, bueno, hubo muchas formas de gobernarse en esa época que se llama época arcaica, ¿cierto? Siglo 8 al 6 antes de Cristo, un periodo muy largo. Y tuvieron entonces aristocracia, tuvieron reyes, tuvieron tiranos, hasta que llega la democracia, la que les decía. Se inventan la democracia y dicen, bueno, aquí podemos votar los ciudadanos a partir de los 20 años. Cuando tú cumples 20 años puedes votar, pero para ser ciudadano tienes que ser lo que te dije, nacer en Atenas y ser hombre. Y eran la minoría, ¿listo? Sigamos entonces acá. Este es un dibujito de Aristóteles, un viejito muy sabio, era supremamente inteligente. Y Aristóteles, como les había dicho, decía, el único animal político es el hombre. Ni los burros ni los caballos son capaces de organizar una sociedad política. ¿Listo? Entonces los helenos áticos, así se le llamaba a los griegos, dicen que la ciencia de la sociedad que se ocupa no solo del gobierno, o sea, no solo de las alcaldías, de las gobernaciones, no solo de las leyes, no solo de ser ciudadano, no solo de todas las instituciones políticas, sino también de procrear, o sea, tener hijos, de la familia, de la educación, de la virtud política es cómo comportarse políticamente, de la ética, cómo comportarse en la sociedad, de la justicia, que un ladrón pague por sus pecados no, por sus hechos, si roba o no roba, y del bien común de todos. Entonces, la ciencia que estudia todo eso, cómo nos comportamos en sociedad, cómo estamos organizados, cómo vivimos en familias, y que busca que vivamos de la mejor manera, organizados de la mejor manera, y que no nos matemos unos a otros, se llama política. ¿Listo? Entonces hay que dejar de pensar, les repito, que la política no es solamente lo que se hace en la alcaldía y en las elecciones. La política es prácticamente todas las decisiones que se toman en comunidad para nuestro bien. Entonces el ser humano, dirá Aristóteles, es político por naturaleza. ¿Listo? Esto es más o menos una introducción. Con el tiempo iremos ampliando un poco más. En el próximo video se va a ampliar mucho más y vamos a entender mejor todo este rollo de cómo nace la democracia en Grecia. Y en sí, por qué la democracia de ellos se diferencia de la que nosotros tenemos, si es que tenemos democracia. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces, bueno, ya aquí vienen las preguntas. Elabora un esquema, ¿cierto? Que puede ser un cuadro por cuadritos, una especie, lo puedes hacer así, lo puedes hacer, ¿cierto? Aquí así. Hay muchas formas de hacer esquemas, ¿cierto? Vas a explicar qué es la polis griega. Ahí expliqué un poquito. ¿Qué era la política en la antigua Grecia? ¿Qué era la política para Platón y Aristóteles? ¿Cuál era la visión del hombre? ¿Cómo veía al hombre, o sea, a los seres humanos, Platón y Aristóteles? Y eso es todo, listo. A lo que yo les he explicado aquí, ustedes van a investigar un poco más en internet para ayudarse. Toman conceptos de lo que yo les he explicado acá y les suman a lo que ustedes puedan averiguar en internet. Ojo con eso que les pongo aquí. Al buscar en internet o un libro, si tienes un libro, debes citar la fuente de donde lo tomaste. O sea, si tú buscaste, qué sé yo, en Wikipedia, entonces la parte que tú tomaste de Wikipedia dices, profe, esto lo tomé de Wikipedia. Profe, esto lo tomé del Rincón del Vago. Profe, esto lo tomé de la página. Pones la página, o sea, pones el enlace de lo que tomaste, ¿sí? La idea es que tú no tomes al pie de la letra, que saques cosas y las pongas en tus propias palabras, ¿listo? Pero aún así, como tú vas a sacar de tus propias palabras, debes poner el link http, ¿cierto? http o www, pegas el enlace y ya yo sé de dónde tomaste parte de la información, listo. Así que yo creo que podemos dejar por aquí y cualquier duda quedo atento. Así que cambio y fuera.